Os damos la bienvenida al espacio Pierde Peso Gana Vida de IntraOves y saludamos y felicitamos el año, por supuesto, al doctor Miguel Ángel Escartín. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, igualmente, feliz año. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy interesante que son fármacos y obesidad. Yo creo que podríamos empezar diferenciando, que mucha gente a lo mejor que no tiene el concepto claro sobre qué es sobrepeso y qué es obesidad. Sí, para empezar, tratar este tema en realidad es muy importante porque es un trending topic, son las búsquedas más potentes que se están haciendo actualmente sobre el tema y yo creo que hay que centrar bien el foco en la utilidad de estos medicamentos. Como ya la gente que nos sigue sabe, sobrepeso es tener un índice de masa corporal entre 25 y 30 y obesidad es más de 30. Estos fármacos pueden servir para tratar la obesidad y el sobrepeso, y tienen indicación para utilizarse con índices de masa corporal por encima de 27 si el paciente tiene enfermedades asociadas y por encima de 30 si no las tiene. Pero ahora veremos una serie de sus limitaciones, sus indicaciones y sus limitaciones, naturalmente. Pero, ¿realmente hay fármacos para tratar el sobrepeso y la obesidad? Sí, en España están, digamos, aceptados por la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario una familia de fármacos, los análogos de la GLP-1, y en concreto está aceptada la marca Saxenda, que es el liraglutide, que ya es un clásico, como tratamiento para el paciente con índices de más de 27, con enfermedades asociadas que no controla, hipertensión, diabetes, dislipemia o índices de masa corporal de más de 30. El Saxenda tiene dos problemas. Uno, que como es la única aceptada para el tema del peso, es cara, vale en torno a 300 euros. Y el segundo problema que tiene es que es una inyección subcutánea diaria. Entonces, lo que ha salido ahora nueva es una molécula muy parecida al liraglutide, la liraglutida que es el Saxenda, que es el semaglutide, que es lo que la gente ahora está buscando mucho, que son los pinchazos con marca Ozempic, que se pincha uno a la semana, y la versión oral, que es el Ribelsus, que se toma una pastilla al día. Entonces, estas dos familias, estos medicamentos en teoría en España solo están aceptados para pacientes con diabetes tipo 2 y pérdida de peso, pero en realidad son moléculas que son las dos análogos de la GLP-1 y generan un efecto semejante. ¿Y qué eficacia diríamos que tienen? Bueno, estas moléculas sí se están vendiendo mucho y Novodis, que es una casa danesa que lo fabrica, es ahora la empresa en bolsa con más valor en bolsa de toda Europa, es porque tienen un cierto efecto inicial bueno. El paciente pierde entre un 5 y un 9% del peso corporal total, es decir, un paciente que pese 100 kilos pierde aproximadamente 8 o 9 kilos. Es decir, que la pérdida inicial es buena, son efectivos. Lo que hay que tener en cuenta es que ya está, digamos, con informe favorable de la Agencia Española del Medicamento y el Producto Sanitario, ya está comercializado y aprobado por la FDA americana en Estados Unidos, se comercializa también en Holanda, una segunda generación de los GLP-1, que es la tirzepatida, que son análogos de la GLP-1 y de una molécula que es el GLI. Entonces, esta segunda generación, la pérdida de peso que produce ya no es del 5 al 9, sino es hasta el 15% del peso corporal total, que eso es lo que nos produce un balón gástrico. Es decir, esta molécula, la tirzepatida, que es el Monjardo, que se va a vender en España en meses, todavía no está a la venta. Pero de todos modos son medicamentos que inicialmente sí son efectivos. Entre un 10 los GLP-1 clásicos, un 9% de peso corporal total y un 15% los de segunda generación. ¿Y qué efectos secundarios podrían tener? El problema efectivamente es que estos medicamentos son muy recientes, entonces, primero, vamos descubriendo efectos secundarios conforme el uso. Tiene un efecto secundario que ya es un clásico, que conocemos todos, que es el riesgo de pancreatitis. Suelen ser pancreatitis leves en un 1% de casos de uso. Pueden producir problemas de colelitiasis, pero se están viendo efectos un poco ya más extraños, problemas renales. En los de segunda generación,
asociaciones con un cáncer muy raro de tiroides, que es el cáncer medular de tiroides, y sobre todo es una medicación que estimula el centro de la náusea, que es la forma con que el paciente deja de comer y pierde peso. Entonces, un 25% de pacientes en los estudios que tenemos de los GLP-1, a los meses, en 2 o 3 meses, no tolera la medicación, porque tiene náuseas, no le sienta bien. Entonces, pero el principal limitación, el principal efecto secundario de estos medicamentos es qué pasará cuando a partir del sexto, séptimo mes o quinto mes el paciente deje de perder peso, si estará convencido de seguir tomando o pinchándose esta medicación, cuál es su seguridad a largo plazo que no conocemos, y luego si se lo deja, ¿va a recuperar el peso o no? Esa es la cuestión. No hay ningún estudio a partir de año y medio aproximadamente que nos acredite, que nos certifique entre año y medio y 2 años. GLP-1 ya hay 2 años. Para los de segunda generación, la FDA lo ha aprobado con seguimiento a un año y medio, que nos diga qué pasa con el peso cuando el paciente se le retira. Los datos que tenemos ahora, el estudio STAMP, hay un montón de estudios de GLP-1, tenemos 5 estudios al menos disponibles, potentes, y realmente los pacientes recuperan peso cuando dejan la medicación. Bueno, una de las preguntas que nos podríamos plantear es qué ocurre a largo plazo, pero por lo que ha comentado, ese largo plazo a lo mejor no existe como tal porque por esos efectos a lo mejor dejan de usarlo. En realidad, nosotros hemos participado en conversaciones por Zoom con grandes grupos, con responsables de investigación de Novo Nordisk, de la casa que fabrica el GLP-1, porque los de segunda generación es de una casa americana. Y claro, ellos te dicen, no, es que realmente esta medicación la has de plantear como una medicación como si fuera para la tensión. Es decir, tú, igual que cuando a un paciente le das una pastilla para la tensión y si no le haces perder mucho peso, nunca se la vas a quitar, pues esta medicación tampoco hay que retirarla. Es decir, es una medicación crónica y por tanto se debe mantener. Ese planteamiento está bien, pero tenemos 2 problemas. Uno, no sabemos lo que pasará en la fisiología del cuerpo, del páncreas, cuando este medicamento se mantenga más de 12, 18 meses. Desconocemos los efectos a largo plazo, no los conocemos. Y segundo, tienen un coste que es muy, muy significativo y no es, probablemente no sea asumible para los sistemas públicos de salud. Claro, bueno, no sé si tendrá algo que ver, pero bueno, es conocido el caso de estos culturistas que no son naturales, que se intentan muchísimas sustancias para secarse, para quitarse la grasa corporal del cuerpo y quedarse a un 1%, un 2%, lo mínimo para que esté todo pegado. Y analíticas luego que han sacado en algunos reportajes son desastrosas. Es decir, los efectos que han tenido esas sustancias en el cuerpo, tanto de testosterona, hígado, riñones... Estos medicamentos son mucho más seguros. Están avalados por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, que son por la FDA americana, la Agencia Española del Medicamento, que son entidades muy serias. Los fisioculturistas lo que hacen es que toman anabolizantes y luego cuando ya van a competir y definir músculo, hacen una evitación de agua y toman diuréticos y entonces ponen en riesgo su vida. Esta medicación tiene un perfil de seguridad inicial bueno. El problema es que las medicaciones, si tú las quieres utilizar de manera prolongada, tienes que probarlas de manera prolongada. Claro. Los análogos de la GLP-1 de segunda generación los ha probado la FDA americana sobre 3.500 pacientes seguidos año y medio. Es decir, no sabemos qué pasa más allá de año y medio. Entonces, claro, y 3.500 pacientes no son muchos. Cuando el riesgo de una complicación tiene una incidencia muy baja, imaginemos, por ejemplo, el caso de pancreatitis, un 1%, la muestra que necesitas estudiar es muy amplia. Y si la complicación aún es más baja, por ejemplo, en GLP-1 y en estos del grupo 2 de la segunda generación, se está empezando a describir ideaciones suicidas, pero no en los estudios previos, sino como comunicaciones en pacientes que lo estaban usando ya en casa. Y claro, este es el problema. Es decir, estos medicamentos son muy caros, son muy potentes, son buenos, se venden muy bien porque a los pacientes les encanta tomar o pincharse algo en lugar de hacer un esfuerzo
o someterse a una cirugía. Es decir, el miedo es libre y es muy respetable, pero atención porque no hay perfiles de seguridad a largo plazo. Y luego los costes son muy altos. Los análogos de segunda generación, que en breve van a tumbar a los medicamentos que conocemos como el Ozempic o el Rybelsus, los de segunda generación se están vendiendo en Estados Unidos a $1.000 al mes y en Holanda a 450 euros al mes. Aquí no sabemos el precio de salida. El Saxenda, que es GLP-1 desde primera, vale 300. Entonces aquí probablemente van a salir más caros. Y ojo porque son productos de lujo con efectos a largo plazo no conocidos, que cuando el paciente los deja recupera el peso, ¿vale? Y que muchas de sus complicaciones, efectos secundarios no conocemos. Aún así son medicamentos que inicialmente son seguros y son útiles. De eso sí tenemos evidencia. Lo que no tenemos evidencia es de cuánto de efectivos y de seguros son a largo plazo. Claro. Pregunta complicada. ¿Usted lo recomienda? Sí, sí. De hecho hay algunas indicaciones. La Asociación y la nacional acepta el uso de los análogos de GLP-1 y sobre todo de la tirzepatida, de los de segunda generación, en nuestros pacientes cuando el paciente tú le has hecho una cirugía para perder peso y entonces hace una pérdida insuficiente o pierde pero te empieza a recuperar. Entonces para rescatarlos el uso de los de segunda generación de la tirzepatida sería una buena opción. Están indicados. Y luego un paciente que tiene como un abordaje inicial, que a veces es el planteamiento que nos hacen en el caso de los balones, al manejo de una obesidad de un grado muy bajo, un índice de 32, 31, puede ser útil. Y si el paciente tiene más de 27, hipertensión o diabetes, también, pero con las limitaciones y siempre, por supuesto, bajo control de un médico especialista, un endocrino, es el ideal, o un médico general, pero bajo control, o nuestro, pero bajo control médico, por supuesto. Y para finalizar, ¿cuál diría que es el futuro? A ver, aquí hay dos ideas que son claves. La primera es que el primer punto del futuro del tratamiento de la obesidad son planes individualizados de fármacos que acabarán siendo diseñados para cada paciente el suyo y planes individualizados de ejercicio y de nutrición, donde en estos planes individuales de fármacos, ejercicio y nutrición hay un elemento clave que es el esfuerzo y ese es general y cada uno hará su propio esfuerzo. Y la segunda idea que debe tener quien nos escuche muy muy clara es que el gold estándar, el tratamiento de la acción de la obesidad continúa siendo la cirugía de obesidad, no los fármacos. Es decir, quienes resolvemos la obesidad en un porcentaje altísimo de casos somos nosotros, no los farmacólogos. Estupendo. Pues si algún oyente se ha quedado con alguna duda o quiere preguntar algo más al respecto, ¿cómo pueden contactar con ustedes? Bueno, pueden visitar nuestra página web, introaves.com, hacernos una consulta vía formulario, llamarnos por teléfono y le enviaremos información, pero lo ideal es que vengan a la consulta y hablen conmigo. La primera consulta no les cuesta nada, es informativa y sobre todo el consejo y el abordaje es individualizado y ajustado a las necesidades de cada paciente. Estupendo, pues muchísimas gracias, un placer de nuevo hablar con usted y nos escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes.